Saludos, ¿qué tal, mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos a un nuevo episodio acá por la 89.1 FM para todo Costa Rica y también por las plataformas digitales @CRC 89.1 Radio y @Jonathan Prendas para poder seguir pues conociendo el entramado, la profundidad de la democracia en todas sus aristas dentro de nuestro país y cómo nos ven desde afuera, porque recuerden que habitualmente tenemos invitados de diferentes partes del mundo siempre en el acontecer diplomático, técnico, especializado, por dónde está caminando el planeta para saber a lo que se va a enfrentar Costa Rica en el corto, mediano y largo plazo. Esta semana la vamos a dedicar a la voz de la experiencia. Tres expresidentes del Congreso van a conversar con nosotros acá en Red Democrática. Les invitamos a que no se pierdan ninguno de los tres episodios porque vamos a ver qué está pasando en la Asamblea Legislativa y cómo podemos entender las relaciones tan tirantes que se han estado generando entre el Ejecutivo y el Legislativo con subidas de tono, con enfrentamientos, pues básicamente sin tomar muchas decisiones que el país necesita y eso pues no nos conviene a ninguno. El día de hoy estamos empezando esta serie de programas con el expresidente de la Asamblea Legislativa, don Rolando Laclé, a quien le damos la muy cordial bienvenida, le agradecemos el espacio y bienvenida hasta su casa, don Rolando. Espero que no sea la última vez que lo tengamos por acá. Muchas gracias a usted, Jonathan, más bien por invitarme. Me siento muy honrado y complacido de poder estar aquí con usted y a la orden suya, por supuesto. Muchísimas gracias, don Rolando. Vamos a ver, con la otra experiencia suya, la primera pregunta natural es, ¿en qué se diferencia la Asamblea Legislativa en la que usted fue diputado de la Asamblea Legislativa actual? No solo, y obviamente sacando del frasco la parte de las redes sociales, que eso pues magnifica muchísimo todo lo que se dice y lo que no se dice, pero más allá en lo político, ¿en qué se diferencia una época de la otra? Bueno, Jonathan, yo he sido 4 veces diputado, de manera que tengo la experiencia de varias asambleas legislativas. Así es. La primera vez que llegué a la asamblea tenía 29 años. El presidente era don José Figueres, padre, don Pepe, y era diputado de la oposición. Me tocó dar muchas luchas en contra del Partido Liberación y el gobierno del presidente Figueres. En el libro que escribí con las luchas de mi vida, cuento, por ejemplo, que cuando a Pepe me dio un permiso para ir a los Estados Unidos, que lo habían invitado a ver el despegue de un cohete en Cabo Cañaveral, a mí me tocó ser el diputado que hablaba hasta las 12 de la noche para que don Pepe no tuviera el permiso. Y al final conseguimos que el permiso no se diera. Pese a eso, don Pepe se fue. Y los vicepresidentes de aquella época, que eran don Manuel Aguilar Bonilla, el doctor y don Jorge Rossi, no aceptaron la presidencia de la República. De manera que quedó encargado de eso el presidente de la Asamblea, que era don Daniel Uruguay. Con él hablé varias veces durante los días en que estuvo don Pepe fuera del país. Pero interesantemente, para que vea cómo era el ambiente anterior, don Pepe regresa a Costa Rica y a través de un amigo común me dice que quiere conversar conmigo y que quiere explicarme. Imagínese usted, ¿verdad? Yo tenía 29 años, don Pepe era don Pepe, ¿verdad? Claro. Quería explicarme por qué se había ido del país sin el permiso de la Asamblea Legislativa. Y yo fui a su casa, tomamos un café y don Pepe dio una explicación que, aunque yo no compartía, porque evidentemente se estaba yendo en contra de las disposiciones de la Constitución, sí entendí lo que él me dijo. Yo quería, el diputado Laclé me dice, llamar la atención al país sobre la necesidad de que hay que hacer una gran reforma en el Estado costarricense. Desde esa época, 1972, ya se venía hablando en Costa Rica de la necesidad de hacer una reforma importante en el Estado, porque evidentemente había cosas que estaban fallando. Traigo eso a colación, Jonathan, porque es un poco el discurso que ahora estamos oyendo de esta administración, ¿verdad? En el sentido de que el país tiene deficiencias en algunas instituciones, deficiencias graves, importantes, y que por lo tanto el presidente alega
que la Asamblea le impide gobernar y tiene con ella un enfrentamiento que luego comentaremos con detalle. Pero quiero citar este ejemplo para decir que en todas las asambleas legislativas, pongo esa como ejemplo, pero en todas las 4 que yo estuve, siempre existió un espíritu de entendimiento, un espíritu de buscar consensos, de buscar acuerdos, de ver cómo se podían aprobar las mejores leyes. Pero para eso lo que existió siempre fue un poder ejecutivo interesado en tener una buena relación con la Asamblea Legislativa y una Asamblea Legislativa entendiendo claramente que había que ponerse de acuerdo primero a nivel legislativo y luego con el Ejecutivo para hacer esas reformas. La última asamblea que a mí me tocó vivir fue cuando ya irrumpió los terceros partidos políticos, ya no era solamente, las primeras veces que yo estuve en la asamblea predominaba el bipartidismo. Era bastante más fácil el entendimiento, Johanna, porque teníamos 2 acciones y nada más, ¿verdad? Pero después ya me tocó otras en las cuales ya no eran solamente Liberación y la Unidad, ya había otros partidos políticos, pero siempre predominó el espíritu de la conciliación, del entendimiento y del acuerdo. Esta asamblea no tiene ese espíritu. Esta asamblea se diferencia de las anteriores en que ha encontrado un poder ejecutivo que parte de su lucha política es enfrentarse siempre con los diputados y echarle siempre la culpa a la Asamblea Legislativa de todos los males y de todo lo que sucede. Entonces, Jonathan, podemos llegar a una conclusión. Vea. Algunas de las cosas que el presidente Chávez dice en el sentido de que hay algunas instituciones que hay que reformar, que el país requiere de cambios importantes, los análisis que él puede hacer o que él ha hecho y la determinación de los problemas que esta administración en algunos casos ha significado son correctas. Pero ¿por qué no ha solucionado ninguna? Porque el sistema que este gobierno utiliza, que es el sistema de enfrentamiento siempre brutal con la Asamblea Legislativa, no lo conducirá ni lo ha conducido a la solución de ninguno de los problemas que ha detectado. Porque en este país no se puede gobernar enfrentado. En este país para gobernar hay que encontrar vías de comunicación, consensos, un ministro de la presidencia o una ministra inteligente que busque acuerdo con las fracciones parlamentarias y eso ha carecido totalmente la administración del presidente Chávez. De manera que le diría que esta asamblea es para mí una asamblea muy diferente a las asambleas en las que yo estuve. El actual gobierno llega al poder aislado de las fuerzas políticas tradicionales, de hecho se les enfrenta en campaña en primera y segunda ronda y les achaca a las tradicionales los males que pueda tener el país. Suma a ese los 2 gobiernos del PAC, por supuesto. ¿Es ese aislamiento la causa de que la única carta que encuentren para poder sobrevivir o subsistir en sus funciones como gobierno sea la confrontación, ya que quemaron puentes en campaña? En campaña siempre hay cosas que después, Jonathan, usted y yo lo sabemos que hemos estado en esto, que después se disimulan y se perdonan. Yo creo que el tema fundamental aquí no ha sido lo que sucedió en la campaña. Aquí el tema grave es lo que sucede en el ejercicio del gobierno. Lo que pasa es que, y yo no lo puedo comprender, ¿verdad? Porque mi formación política es otra, y porque viví mis años en los años del entendimiento, del acuerdo, de la negociación. El gobierno este llega con una minoría de diputados importantísima. ¿Eh? Tenían 9 diputados, ahora se han quedado creo que con 7, ¿verdad? Y en lugar de buscar un acuerdo con las fuerzas políticas de la Asamblea, lo que hace desde el primer día es enfrentarse violentamente con la Asamblea y pelearse todos los días con los diputados. Yo tengo muy pocos amigos en este gobierno
Pero hace unos meses me encontré con alguna persona que en ese momento era cercana al presidente y hablamos un poco de este tema, y me preguntaba, pero don Rolando, ¿usted qué le parece? Y yo le decía, vea, ustedes tienen interés en dejar algo importante para la historia, una reforma significativa, un proyecto de ley importante, un acuerdo político que valga la pena. Si ustedes tienen interés en eso, ustedes no pueden seguir por el camino de la confrontación con la Asamblea, porque entonces no van a conseguir nada en beneficio del país y en beneficio de la imagen del gobierno. Ustedes tienen que cambiar el estilo y tienen que buscar el consenso, porque este país no se gobierna con el choque, con el enfrentamiento. Al día de hoy, Jonathan, este gobierno no puede exhibir un solo, una sola reforma importante. ¿Por qué? Porque aunque tengan un buen diagnóstico de los problemas, no han encontrado el camino de la solución, porque el camino de la solución no es el que están siguiendo. El camino de la solución no es enfrentarse con ellos. Incluso le decía esos días a este amigo, vea, aprovechen la presidencia de la Asamblea de Rodrigo Arias. Rodrigo es un político viejo, curtido, patriota, que en aquel momento me parece que las relaciones se han ido cada día debilitando más, pero en aquel momento hasta parecía tener una buena relación con el presidente de la República y sin embargo nunca lo aprovecharon. Entonces tenemos un enfrentamiento brutal entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es que el gobierno no consigue ni va a conseguir la solución de los problemas. Les repito, ellos pueden tener un buen diagnóstico de los problemas, pero no han encontrado el camino para la solución por el empeño de estar siempre confrontando y no ¿Hay, buscando acuerdos. hay alguna cuota de responsabilidad en la Asamblea Legislativa por el grado de confrontación en el que han entrado con el Ejecutivo? ¿O todo es culpa del tono con el que el presidente siempre se refiere a la Asamblea? Yo creo que el origen del problema es el tono con que el Poder Ejecutivo, no solo el presidente, el Poder Ejecutivo, porque yo he visto en este caso ministros de gobierno que van y se pelean con los diputados, Sí. lo cual para mí es inaudito. ¿Verdad? Yo fui ministro de la presidencia y si hubiera tenido un ministro de mi gabinete que hubiera ido a la asamblea a pelear con los diputados, posiblemente le hubiera dicho que se fuera, ¿verdad? Porque es lo más inconveniente que hay. Entonces aquí ha habido un enfrentamiento permanente del Poder Ejecutivo con la asamblea. Y yo no creo que la responsabilidad sea solo del Ejecutivo, algo también hay de la Asamblea, pero en menor categoría. Porque te voy a decir una cosa, Jonathan, tampoco he visto una oposición muy grande a esta administración, Totalmente de ¿verdad? acuerdo, Eh, 100% de acuerdo. ha habido un acuerdo cuando el gobierno ha querido cosas importantes y ha buscado entendimiento, los ha conseguido. Tiene fracciones de la que, entre paréntesis, dicen ser de la oposición, que son muy afines al gobierno, ¿verdad? Mm. Y entonces, yo no creo que esto sea un problema de que la Asamblea tiene una brutal oposición al gobierno. No, no, no. El problema es que no se han hecho las negociaciones necesarias. Pero yo te diría que este gobierno tiene tal vez la oposición más débil que yo he visto en los últimos años. Coincido plenamente con esa observación y se nota a la hora de los controles políticos en general, de las formas en las cuales se defiende o se ataca una iniciativa de ley que todo es perfectible, pero que en esta Asamblea Legislativa eso que usted menciona es muy visible. Hay un tema que, por ejemplo, Liberación Nacional siempre usa, la Unidad siempre usa, los partidos con mayor caudal de diputados pues adoptan de los dos partidos mayoritarios y es la oposición responsable. Ese es un término que se acuña para poder distanciarse de una oposición, de un no rotundo a Costa Rica lo necesita. Pongámonos de acuerdo y salgamos adelante. Y usted bien lo menciona, don Rolando, y pongamos un ejemplo básico, los eurobonos. Empezando el gobierno, cuando estaba la confrontación en lo más y mejor, el gobierno logra los votos. Entonces, me parece que aquí el asunto es que pareciera que no les interesa tener formas adecuadas porque se traicionarían el personaje construido en función de
la masa crítica popular de fuera de la Asamblea que los apoya porque se enfrentan al status quo. Exactamente. Y eso le ha dado un resultado al presidente, hay que reconocerlo, ¿verdad? Claro, Desde el punto de vista de la popularidad, ¿verdad? Ese enfrentamiento contra todo lo viejo, ¿no? Ese ataque a los políticos tradicionales, a la Asamblea Legislativa, a veces hasta a la Corte Suprema de Justicia, pues le ha dado un resultado popular, digamos, ha tenido un caudal electoral popular ahí valioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, la gente no está contenta con el Estado costarricense, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer, por eso te digo que el diagnóstico que hace el presidente de los problemas en muchos casos es cierto. La gente no está contenta de muchos de los servicios que le prestan. La gente nunca ha estado contenta de la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa es un poder que ejerce su función de cara a la gente, y entonces eso molesta a muchos ciudadanos y porque se han cometido errores, hay que reconocerlos, muy graves en ese manejo. Pero el tema de fondo es que eso puede resultar para tener más o menos popularidad, pero eso no da resultados para hacer reformas significativas e importantes. Entonces, si el gobierno quiere pasar a la historia con cosas de fondo que sean valiosas para el país, ese camino no le sirve. Si solamente quiere mantener la popularidad, mantener el enfrentamiento con esos sectores, creyendo que eso le va a dar un resultado electoral más o menos aceptable, bueno, eso es una manera de enfrentar el problema. Pero yo creo que uno no llega al gobierno para hacer eso. Uno llega al gobierno para buscar cosas importantes para el país, para buscar transformaciones significativas, para resolver los problemas de fondo. Y eso, Jonathan, usted y yo que hemos estado ahí y hemos vivido eso, lo sabemos. Eso solo se logra con acuerdos políticos, solo se acuerda con entendimiento. Eso no se puede conseguir, menos si usted tiene 7 diputados de gobierno, ¿verdad? yes. Eso es absurdo, eso no es posible, eso es una cosa irreal, ¿verdad? Ahora, esa es la gran definición que tiene que tener el gobierno. ¿Qué quiero yo? Pasar a la historia como un gobierno que me enfrenté a la asamblea y me enfrenté a los políticos tradicionales y me enfrenté a los partidos tradicionales, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí, o quiero hacer un gobierno, ¿verdad?, que le deje al país cosas importantes y trascendentes para hacer reformas significativas en la historia de Costa Rica. De hecho, los ministerios que más funcionan son los que han mantenido una política de Estado tradicional, tipo COMEX, que sigue atrayendo inversión, o este tipo de ministerios que, sin importar la línea de confrontación, siguen haciendo su trabajo. Los que no vienen respetando esa línea histórica son los que entran en la confrontación que usted dice. Y quiero señalar un ministerio pues estratégico, y usted mismo lo decía, si yo fuera ministro de la presidencia y pasa eso, esa persona no estaría, por lo menos le invitaría a irse. Hace unos días, producto del voto de censura a una ministra, que por cierto es el segundo en la historia, la primera mujer que recibe esa etiqueta de parte de un juicio político, por así decirlo, de parte del Congreso, con rango constitucional, porque la herramienta está en la Constitución. Sale la ministra de la presidencia y dice, para el gobierno de la República eso es irrelevante. ¿Cómo podemos entender, don Rolando, que el gobierno de la República, que juró defender la Constitución, diga que una norma constitucional aplicada por la Asamblea, les guste o no, es irrelevante? A mí me parece un gravísimo error, ¿verdad? Porque obviamente eso es aumentar el enfrentamiento con la Asamblea, que hemos venido comentando. Eh, Vea, yo tengo una impresión buena de la nueva ministra de la Presidencia. Ujú. Hace muchos años la conocía, no tengo con ella una relación de amistad, ni mucho menos, pero la he visto de su trayectoria y tal. Pero me ha sorprendido el cambio que ha tenido ella, ¿verdad? Sí. Porque yo la conocí siempre como una persona muy negociadora, tranquila, De hecho, inteligente. coincido con usted, fue compañera asesora en la Asamblea Legislativa, coincidimos a ser asesores de plenario de las fracciones en las que estábamos, y coincido con usted, la Laura de aquella época dista de la actual. Y yo tenía ese concepto de ella. Cuando la nombraron en lugar de Natalia,
Bueno, me pareció primero un nombramiento muy bueno. Creo que ella tiene una relación más cercana con el presidente que lo que tenía Natalia. Y dije, bueno, porque un ministro de la presidencia tiene que tener una relación muy cercana con el Sí, presidente para hacer el trabajo bien hecho. Pero me ha sorprendido la transformación que ella ha tenido, ¿verdad? La veo muy confrontativa. A ratos me parece que ella se ha, se ha ligado mucho al estilo personal del presidente, hasta en la manera de expresarse y de hablar. Y esta última declaración que ha dado diciendo que es irrelevante que la Asamblea Legislativa censure a un ministro, me parece francamente un irrespeto a un poder de la República y un irrespeto a la constitución política del país, ¿verdad? Las censuras a los ministros son algo muy serio y muy esporádico. Solo ha habido una en la historia del país anterior a la que así es. sufrió ayer la ministra de Educación. Yo no quiero entrar a considerar si la censura es correcta o es incorrecta, no conozco tan a fondo Eso es tema el aparte. tema como para poder opinar sobre eso, sí, por Ujú. supuesto, pero hay un hecho cierto y real, ¿verdad? Ella fue censurada por la Asamblea Legislativa. Y lo que el Ejecutivo debe haber hecho era haberle puesto cuidado a esa censura, no salir tan rápidamente a decir eso. Y me parece que es un mal estreno para la ministra de la Presidencia. Ella ha comenzado mal, ¿Cómo porque se, ella ha cómo, comenzado enfrentándose más todavía a la Asamblea, ¿verdad? Y eso no le va a conducir a resultados positivos. ¿Cuál debería de ser la posición de la presidencia del Congreso con Zapote luego de estos últimos hechos? Porque, a ver, siguen en sesiones extraordinarias, vendrán las ordinarias, después otra vez extraordinarias, la coordinación de las comisiones o los proyectos de seguridad siguen, el vehículo no se detiene, pero el grado de confrontación, pues es como el cuento de pongo clavos en la pared, cuando intento quitarlos queda la huella. ¿Cómo, cómo podemos entender de aquí en adelante esta relación entre presidencia del Congreso y Zapote? Pues el gobierno tiene una suerte, ¿verdad? La suerte es que el presidente de la Asamblea es Rodrigo Arias, ¿verdad? Ujú. Porque Rodrigo Arias es un hombre con mucha experiencia política, un gran patriota, una persona que le interesa que las cosas del país caminen y caminen bien. Y me parece que ha tratado de tender todos los puentes posibles con el Poder Ejecutivo para que ese camino de la realización de cosas importantes se pueda llevar adelante. Por lo que he observado desde mi posición de observador puramente, ¿verdad? Esas relaciones se han venido deteriorando, sin duda, ¿verdad? Ya la relación que yo veía entre don Rodrigo y el presidente, presumo y siento desde afuera que no es la misma. Y creo que este tipo de cosas ponen más difíciles las cosas. Sobre todo, Johanna, que el Poder Ejecutivo tiene que entender que ya se acercan los tormentosos días electorales, ¿verdad? Que Sí. complican todo muchísimo, ¿verdad? Y que les está quedando los últimos meses, si acaso las últimas semanas, para hacer cosas importantes, para buscar acuerdos, para, para no estar en el torbellino de la política electoral, ¿verdad? Para sacar las cosas importantes y debían aprovecharlo. Lejos de aprovecharlo, declaraciones como estas de la ministra, lo que hacen es entorpecer esa relación mal, ¿verdad? De manera que creo que las relaciones, pese a que don Rodrigo, me imagino que tratará siempre de ver cómo ayuda al país, van a ser más difíciles. De hecho, también se suma declaraciones del propio presidente de que es una sacada de clavo. Entonces, suma al tema de desmeritar el trabajo de la Asamblea, que le guste o no le guste, fue mayoría al día de ayer en contra de él, y pues genera una suerte de desconfianza constitucional, porque lo que ellos dicen, tienen la última encuesta, 50 de cada 100 personas que los ve bien, y a esas 50 personas se les está diciendo la Constitución no vale, básicamente por las reacciones que tienen, y eso es preocupante. Y ¿cómo, cómo hacer desde la silla del presidente Rodrigo Arias para mejorar la comunicación? Él puede hacer algo más, ya ha hecho todo lo que puede,
porque obviamente él siempre se esfuerza y en el discurso del 2 de mayo volvió a tender la mano y decirle, aquí estamos otra vez, démonos la mano y seguimos adelante. Y parece que esos llamados a la cordialidad no han logrado surtir efecto. ¿Hay algo más que él pueda hacer? Yo lo veo difícil. Yo creo que el presidente de la Asamblea ha hecho lo posible por mantener un clima lo más cordial posible con el Poder Ejecutivo. Y yo he tratado de analizar un poco eh, por qué se produce esta situación, ¿verdad? El presidente de la República es un hombre inteligente, ¿verdad? Eso no hay duda, ¿verdad? Es una persona inteligente, es un hombre con experiencia. eh, Merece mi respeto profundo, ¿verdad? Como primer mandatario de la nación y como Por supuesto que persona. sí. Claro que sí. Creo que el problema que tiene esta administración, Ana, es que en este gobierno no hay gente con experiencia política. Y al fin y al cabo, eso es importante en el ejercicio del gobierno. Y esa teoría de que todos los políticos viejos fueron malos, en primer lugar no es cierta, No es ¿verdad? cierto. Estamos de Y en acuerdo. segundo lugar, es una teoría para hacer un poco de demagogia, pero en la realidad la experiencia política es muy valiosa para gobernar, ¿verdad? Y esta administración no tiene eso, ¿verdad? Esta administración, yo no encuentro, revisando el gabinete, ¿verdad? Por ejemplo, y la gente que más o menos uno sabe que está cerca del presidente, no encuentro a nadie con la experiencia como para poder moderar un poco la actitud del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Ni siento tampoco que haya en el gobierno ministros de peso, ¿verdad? Lo digo con todo respeto, ¿verdad? Pero siento que no hay alguien que le pueda hablar al oído al presidente y decirle, presidente, este camino no nos sirve para construir cosas importantes, ¿verdad? No Y hay creo que o no se entonces, atreven. bueno, no hay y no se atreven. Y tampoco siento que haya de parte del presidente interés en oír eso, ¿verdad? Parece que el presidente ha tomado un camino que popularmente le puede dar un resultado y le ha dado alguno, ¿verdad? Y que ahí se va a mantener durante el resto de la administración, ¿verdad? Y eso me duele porque eso no nos va a dejar cosas buenas para el país, ¿verdad? Que eso es que todos quisiéramos, ¿verdad? Usted y yo y todos deberíamos querer que al presidente Chávez le vaya muy bien, porque en el tanto y cuanto al presidente le vaya bien y al gobierno le vaya bien, a todos nos va bien, ¿verdad? Y Totalmente ojalá de acuerdo. pudiéramos hacer cosas de las que él ha detectado que el país camina mal, ¿verdad? Porque hay que reconocer que él ha detectado muchas de las cosas del país caminan mal, ¿verdad? Pero el problema es que no las puede resolver con la actitud que se tiene hoy en día en esa relación con la familia, que es Don Ra- parecida a la relación que tiene con otros poderes, Eso Jonathan, sí. porque a mí me llama la atención ver, por ejemplo, el enfrentamiento con el Poder Judicial, que en el Poder Judicial hay grandes vacíos, que hay grandes errores, que no es posible que los jueces liberen a los delincuentes en los 3 días. El presidente tiene toda la razón cuando dice eso. El presidente detecta el problema del Poder Judicial perfectamente bien, pero, pero la Las manera formas. no es la forma como él quiere resolverla. Don Rolando, pasando al tema a lo interno del Congreso. Hace unos días, el presidente Rodrigo Arias señala que le preocupa el poco movimiento, y lo parafraseo, no es literal, el poco movimiento de avance que tienen los proyectos en la agenda de la Comisión de Seguridad. Y el tema de seguridad en este momento en el país es sustantivo, es lo principal. Sale el presidente de la comisión, que es del mismo partido de él, a confrontarlo y decirle que no conoce lo que se está haciendo y que ni siquiera revisó el trasfondo de los expedientes. ¿Tiene que preocuparse el presidente de la Asamblea en este momento de dos frentes cuando debería solo preocuparle la relación con el Ejecutivo para ver qué se saca adelante? Porque parece que a lo interno de la Asamblea
por donde quiera que vuelva a ver, pueden existir cáscaras de banano que puedan complicar la trayectoria de la presidencia. Eso pasa a veces, Jonathan, en la asamblea, usted y yo lo sabemos, ¿verdad? A veces pasa gente que se revela contra las jefaturas de fracción y se revela contra la presidencia de la asamblea. Y usted sabe que ahí hay un antecedente, ¿verdad? El presidente de la Comisión de Seguridad quería ser Ya ese presidente de la presidente. Asamblea Legislativa y don Rodrigo le ganó la partida. Me imagino que de alguna manera eso debe tener algún efecto en lo que está pasando. Lo que yo espero es que sea solamente un incidente momentáneo, ¿verdad? Aislado. Sí, aislado. El presidente de la comisión tendrá sus razones para decir lo que ha dicho y lo importante sería que se ponga de acuerdo con el presidente de la asamblea para que conjuntamente impulsen esa agenda de seguridad. Lo importante aquí es que la agenda de seguridad salga, ¿verdad? Mm. Yo no estoy enamorado de esa agenda, ¿verdad? No creo que esa agenda resuelva todos los problemas de seguridad que tiene el país, pero puede ayudar en algo, ¿verdad? Y entonces es bueno que avance. Eh, pero bueno, yo lo que digo es que ojalá que eso se pueda, ese pequeño incidente que se ha presentado se pueda resolver entre ellos dos, ¿verdad? Y que, y que la agenda de seguridad avance. Veo que el presidente de la Asamblea, don Rodrigo, ha vuelto a llamar a los presidentes de los otros poderes para hacer una reunión con el objeto de analizar qué se ha aprobado y qué falta por aprobar. Yo creo que lo que deben buscar ahora en esa reunión es qué es lo sustantivo, ¿verdad? ¿Cuál es el proyecto de ley o los dos proyectos que pueden realmente ayudar en esta cosa que estamos viviendo fatal, ¿verdad? Que es el tema de la seguridad en el país, ¿verdad? Pero bueno, eh, he visto esa película otras veces, ¿verdad? Y siempre se resuelve. El tema es, como usted bien dice, si son hechos aislados, pues empieza a haber algún tipo de pista de que las cosas se pueden ir tormentándose por ahí. El presidente del Congreso, ¿cuál debe ser eh, la principal misión, el principal objetivo en medio de una asamblea multipartidista? Y usted bien lo decía, usted estuvo en bipartidismo y estuvo cuando no era bipartidista. ¿Debe el presidente de la asamblea en estos tiempos lograr o tratar de lograr que todos los partidos entren en los canastos de las grandes decisiones, o tiene que apostar por las grandes mayorías y no desgastarse con los que después pueden tener una posición disidente? No, yo creo que el presidente de la Asamblea tiene que hacer un esfuerzo porque la Asamblea camine bien, ¿verdad? Y para que la Asamblea camine bien hay que negociar, ¿verdad? Nada va a pasar en la Asamblea si no se negocia. Usted y yo lo sabemos porque hemos estado ahí, ¿verdad? Ahí eso es fundamental. A mí me parece que la obligación del presidente es esa. Y me parece que don Rodrigo ha tratado de hacerlo, ¿verdad? Este, tenemos la suerte, digo yo, de tenerlo a él ahí, ¿verdad? Porque es un hombre con experiencia y con capacidad y un patriota, ¿verdad? De manera que ese es su trabajo, ¿verdad? Es un trabajo difícil, ¿verdad? Mire, alguien se lo puede decir, soy yo, ¿verdad? Cuando a mí me dijeron presidente de la Asamblea Legislativa, la sesión duró casi 8 horas, ¿verdad? Y tuve 7 votaciones para salir electo presidente, porque había una fracción, la fracción del Partido de Acción Ciudadana, con algunos diputados de Liberación que se oponían rotundamente a que yo fuera presidente de la Asamblea, ¿verdad? Un poco, según supe después, estimulados ahí por algún dirigente del PAC, o por el dirigente del PAC, para ser Por el claro, dirigente, para ser más que era exactos. don Otón Solís, ¿verdad? Esa es la verdad de la historia. Y sin embargo, yo llegué y me preocupé por entender, buscar un entendimiento y la verdad es que lo logré. Al extremo de que cuando terminé el primer año, mucha de la gente que había votado en contra mí fue a pedirme que si quería reelegirme, pero yo había tomado la decisión de que no lo quería porque a mí lo que gustaba o lo que me gustaba en mi vida política es ser parlamentario. Como usted sabe, la presidencia limita mucho el ejercicio, digamos, de la función del diputado. Pero bueno, eso lo hago como una referencia, perdón, rápida. Pero lo que quiero decir es que sí, hay que hacer ese esfuerzo. El presidente de la Asamblea tiene que ver cómo, en una Asamblea muy difícil, que es esta, ¿verdad? Porque
aquí se han perdido todas las reglas que existían antes, ¿verdad? Bueno, Totalmente. se han venido perdiendo. Yo no podría decir que se perdieron todas en esto, se han venido perdiendo. Cuando yo llegué en el 70 a la Asamblea, los jefes de fracción eran prácticamente intocables, ¿verdad? La gente hacía caso a los jefes de fracción, ¿verdad? El jefe de fracción decía, bueno, vamos por aquí, después de analizarlo con su fracción, se tomaba un acuerdo y nadie disentía, todos estaban de acuerdo. Había una disciplina del partido que se llamaba en ese tiempo. Eso se fue perdiendo conforme pasó el tiempo. Pero ahora hemos llegado a una cosa a un caos casi total, ¿verdad? Porque los pleitos más fuertes son entre los mismos diputados de las fracciones, ¿verdad? Al Entonces usted interno. tiene, por ejemplo, una fracción que, que pide que destituyan a doña Gloria Navas, ¿verdad? Una extraordinaria abogada profesional, mujer que merece todo mi respeto, ¿verdad? De la presidencia de la Comisión de Seguridad y casi que le quieren echar de la fracción. Una fracción de la unidad que uno no sabe si está con el gobierno o está contra el gobierno, ¿verdad? Con la excepción de doña Vanessa y don Carlos Felipe. En el mismo Partido de Liberación, lo que hemos comentado, ¿verdad? En el Partido Liberal también. Tal vez la única fracción que hay ahí como Frente Amplio es uno monolítica más es el respetado. Frente Amplio, ¿verdad? Sí. Es el Frente Amplio, que tiene un grupo de muchachos ahí valiosos, inteligentes, capaces. Yo discrepo ideológicamente de ellos un 100%, no puedo dejar de negar que es una región valiosa, estudiosa, trabajadora y que tiene además una disciplina de fracción que no veo en las demás fracciones. Entonces el trabajo para el presidente de la Asamblea ahora es mucho más difícil de lo que era hace un tiempo, porque esta cosa que llaman la independencia de los diputados, ¿verdad? De ahí se ha ido haciendo un tema en el que todo el mundo se siente, se toca y cree que tiene derecho a oponerse a lo que se le ocurra. Yo no soy partidario de eso y creo que eso tiene un poco que ver con el sistema de elección de los diputados, ¿verdad? Que se fue también transformando en lo que tenemos hoy, ¿verdad? Antes el sistema, me parece a mí que era un sistema que garantizaba más la disciplina del partido. Y eso yo creo que es importante para el manejo de los problemas del país, ¿verdad? Porque ahora hay que convencer a 57, ¿verdad? No es como antes, que había que convencer a las fracciones, ¿verdad? No, ahora las Y cuidar fracciones, enojos, don Rolando, y cuidar enojos, porque si un diputado se enoja por la razón que sea, hay que empezar de cero con esa persona. así es, ¿no? Eso no le ha hecho bien al país, ¿verdad? Yo soy un defensor muy, muy fuerte del bipartidismo, porque lo viví. Ahí tuvieron, digamos, fueron los años de mayor acción política y porque reclamo para el bipartidismo resultados. Hubo en esa época grandes transformaciones que ahora no se han podido conseguir. Entonces, sabiendo que eso no va a volver, Jonathan, porque yo estoy claro de que eso no va a regresar, ni yo estoy abogando porque regrese, sí estoy diciendo que hay que reconocer que en esos años se hicieron muchas cosas importantes. Las grandes transformaciones que ha sufrido este país se hicieron en esa época. De ahí en adelante ha sido más difícil, o mucho más difícil, y se han hecho pocas, o muy pocas. Pero bueno, lo digo en el sentido de que eso es más grave todavía cuando los diputados llegan a la Asamblea Legislativa y no respetan ni siquiera los acuerdos de fracción. Ahí me Está bien que parece, haya discusión sí, interna de la fracción, eso sí. está bien, respetable y necesario. Pero cuando se toma un acuerdo, hay que ejecutarlo, ¿verdad? Hay que Es ejecutarlo y quizá, es que está don Rolando, a ver, el debilitamiento de los institutos de formación política en los partidos o la ausencia de este en algunos partidos, el punto de quiebra para lo que está pasando hoy en día. absolutamente. Los partidos han perdido ideología. Los partidos ya no se rigen por principios ideológicos, por lo menos por una carta fundamental, ¿verdad? Las cartas fundamentales del partido las respetan los que quieren, y los que no quieren no las respetan, Y y no cuando pasa quieren, nada. Y cuando quieren. Y no pasa nada. Los partidos tampoco tienen ya la fuerza que tenían antes, ¿verdad? Para sancionar a su gente,
para ubicarlos, ¿verdad? Para hacer que respetaran los principios ideológicos del partido, como era antes. Ya eso se ha perdido totalmente. Y se ha perdido la formación, ¿verdad? Usted se acuerda, Jonathan, de los años en que los partidos importantes del país tenían escuelas de formación, institutos de formación. Ya eso no queda prácticamente nada, o mejor dicho, nada. Don Rolando, hay una pregunta en estos 10 minutos que nos quedan de programa que sí me gustaría profundizar y es el hecho de que algunos dicen que cuando se tiene en varias legislaturas la presidencia del Congreso de forma continua, hay un acaparamiento del poder. ¿Es eso así o es sano que se dé, por ejemplo, la reelección, en este caso de don Rodrigo Arias, que ya va por su tercera legislatura y probablemente vaya a estar con la cuarta si todo sale como ha estado saliendo en las elecciones del 1 de mayo? ¿Es sano, es normal, es parte del juego de las mayorías? O si hay que tener algún grado de lectura más profunda, más específica, para ver si es oportuno en algún momento hacer eso aunque se tengan los votos. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que es bueno que el presidente de la Asamblea se mantenga los 4 años, ¿verdad? Porque eso ya enmarca la labor legislativa y tiene una persona con la experiencia y y el control, digamos, del manejo del directorio. Ujú. Y eso es bueno. Como yo creo en la carrera parlamentaria. Yo no creo en esa cosa de que los diputados tengan que irse y tienen que pasar 2 periodos para regresar. En todas partes del mundo donde hay democracias consolidadas y fuertes, la carrera parlamentaria es parte de la vida del país, ¿verdad? Y de la institucionalidad del país. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa ahora es que no tenemos carrera parlamentaria, pero si usted se pone a ver cada 4 años, regresan diputados anteriores. Así es. Entonces, entonces no, eso no ha parado. La gente dice es que se producen cacicazgos políticos. Esos cacicazgos políticos, si se producen, se siguen produciendo. Uno sabe quién va a venir la próxima vez de diputado por Cartago y por Alajuela y por Heredia, ¿verdad? Y Sí. más ahora que los diputados actuales dejan a los asesores como diputados nuevos, ¿verdad? Entonces, eso no ha terminado con ese problema. En cambio, sí ha bajado la calidad de la asamblea. Porque cuando usted tiene un rato de estar ahí, usted ya sabe más o menos cómo se manejan las cosas, ¿verdad? Eso de que haya gente que llega cada 4 años a aprender, no es bueno. No es bueno ni en la asamblea ni en ninguna En ninguna. actividad. La experiencia, el conocimiento, el saber cómo se manejan las cosas, eso es bueno en cualquier institución y más en una institución como la asamblea. Entonces yo no creo que necesariamente haya que cambiar el presidente de la asamblea cada año porque eso atente contra la democracia. No, no, me parece que eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Y yo no sé si don Rodrigo le irá a quedar un año más o no, pero sí sé que es un presidente de la Asamblea respetado y respetable, ¿verdad? Y que eso es bueno. 4 años estuvo Francisco Antonio Pacheco, me parece que hizo un trabajo excelente como presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, yo no estoy en contra de eso, ni creo que eso sea inconveniente, como tampoco creo que la carrera parlamentaria sea inconveniente. Al contrario, creo que la carrera parlamentaria elevaría muchísimo la calidad de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el perfil por el cual se caracteriza Rodrigo Arias? ¿Qué lo hace ser, aparte de su gran experiencia política, la persona idónea para estar en estos años la presidencia del Congreso en medio de una confrontación con Zapote? Bueno, en primer lugar es un hombre con mucha experiencia, ¿verdad? Ujú. Yo veo que Rodrigo ha sido 2 veces ministro de la presidencia, ¿verdad? El ministerio de la presidencia es un ministerio que deja mucha experiencia política y él lo ejerció y con una gran fuerza, ¿verdad? Porque ha habido ministros de la presidencia que nadie se acuerda que fueron, pero no ese es Totalmente el de acuerdo. caso. Sí. Entonces, hay que abonarle eso. Y en segundo lugar, es un hombre maduro, ya de cierta edad, que no creo que ande aspirando a posiciones futuras, sino que me parece que más bien lo que quisiera es
dejar cosas importantes. Y me parece que todo eso lo hace la figura idónea para estar al frente de la Asamblea, ¿verdad? Este, esa madurez, esa tranquilidad, es un hombre que no busca confrontaciones, sino más bien acuerdos. Yo creo que eso lo coloca en la posición en que está y creo que lo ha hecho bien en una situación muy difícil, con este enfrentamiento brutal entre el Ejecutivo y el Legislativo. No sé qué hubiera pasado, ¿no?, si Rodrigo Arias no estuviera ahí, ¿verdad? Si tuviéramos un presidente de la Asamblea más confrontativo, menos maduro, con menos experiencia, posiblemente las consecuencias hubieran sido peores. ¿Ha complicado o ha beneficiado la permanencia de Pilar Cisneros como la voz del gobierno en el plenario? Yo creo que Pilar Cisneros es la representante del gobierno, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, eso es evidente y claro, ¿verdad? A ratos es la jefa de fracción, la ministra de la presidencia, la consejera del presidente, ella tiene mucho poder, ¿verdad? Y a mí eso me parece bien, se lo digo francamente, ¿verdad? Si el gobierno o alguna fracción consiguen un jefe de fracción que represente realmente el pensamiento del gobierno, le hacen bien en mantenerla, ¿verdad? Que ella es un poco confrontativa, bueno, eso es parte del quehacer legislativo, ¿verdad? Pero a mí me parece que ella ha sido y seguirá siendo la voz del gobierno en la Asamblea Legislativa. ¿Ve en estos meses que quedan antes de que ya los vientos electorales, como usted bien señalaba hace unos minutos, pues acapare tensiones, acuerdos y decisiones, un, una asamblea más productiva, más conciliadora entre el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial? ¿Puede cambiar algo o todo parece que va a seguir en la misma manera? Yo desearía profundamente que ese cambio se produjera. Lo desearía por el país, porque creo que esa es la mejor manera de que hagamos cosas grandes, cosas importantes. Es que, Jonathan, una cosa es administrar el gobierno, ¿verdad? Que eso no es tan complicado, ¿no? Y otra cosa es gobernar. Son cosas distintas, ¿no? Una cosa es estar ahí administrando los problemas y otra cosa es dejar cosas significativas, importantes en la historia del país, ¿verdad? ¿Ah? Una cosa es hacer la reforma social, una cosa es aprobar cosas de fondo y otra cosa es administrar. Y yo desearía que eso cambiara. ¿Para qué? Para que la administración del presidente Chávez pueda dejar algo que nos beneficie a todos, algo de fondo, algo importante. Pero tengo muy pocas esperanzas. Me parece que lo que hemos comentado, por ejemplo, parte muy importante de eso pasa por un ministro de la presidencia conciliador, por un ministro de la presidencia que ojalá haya sido diputado y entienda cómo se maneja la asamblea. Y esta administración no pareciera que con Laura esté consiguiendo eso, ¿verdad? Yo estoy profundamente preocupado por la manera en que la veo, como se ha manejado en los últimos días. Creo que ella está aumentando el enfrentamiento, ¿verdad? Y bueno, yo no soy nadie para aconsejarla, pero si algún día pudiera ser, le diría, bajen el tono, ¿verdad? Busquen un acuerdo, busquen un arreglo para que dejen cosas importantes. Pero a tu pregunta, desearía profundamente que hubiera un cambio, pero no lo veo. Y finalmente, don Rolando, a como usted bien ponía, no se ve una agenda del Ejecutivo en el Legislativo. ¿Usted ve alguna agenda sólida, transformadora a lo interno de la Asamblea por parte de algún diputado, alguna fracción, de varias fracciones? Es decir, ¿hay una agenda transformadora del país en el Congreso en este momento? Tampoco lo veo, para serle muy, muy franco. Creo que lo más importante que tienen en este momento son los proyectos de seguridad y ojalá que los aprueben. En materia económica, hay que reconocer que la Asamblea ha aportado lo que tenía que aportar, ¿verdad? Es decir, pese al enfrentamiento con mi buen amigo don Nobia Costa, ¿verdad?, que también se transformó un poco, siento que en esa materia el gobierno, la Asamblea ha colaborado con el gobierno, ¿no? Aprobó los eurobonos, ahí a regañadientes, pero la aprueba los presupuestos, etcétera. Entonces ahí yo veo que digamos, ahí eso ha caminado con cierta normalidad. Pero
pero no veo tampoco una agenda robusta en la Asamblea Legislativa como para decir, bueno, en sustitución de lo que nos han dado el Ejecutivo, tenemos esto en la Asamblea. Tampoco lo veo, francamente. Para Proyectos finalizar. esporádicos. Para finalizar, don Rolando, hace unos años se cambió el reglamento y se pusieron sesiones extraordinarias 3 meses, ordinarias 3 meses, y en ese rol de bicicleta de cambiar cada trimestre, parece que ni el Ejecutivo ha logrado encontrar el ritmo para llevar productos maduros al Congreso y por eso el Congreso dice hay que empezar por arreglar todo lo que llega y los diputados se entretienen entre lo que le manda el gobierno y sus propias ideas que no logran madurar por falta de acuerdo y cuando les tocan las ordinarias tampoco hay un avance sustantivo. ¿Eso se puede resolver desde la mesa del presidente o hasta ahí no llega la incidencia de un presidente del Congreso? No, eso no lo puede resolver el presidente, jamás, ¿verdad? Eso tiene que resolver un acuerdo ahí a nivel legislativo. Yo no creo que el cambio de las fechas para que los ordinarios y las extraordinarias cambiaran, digamos, de época, Ese haya no es el influido en problema. eso. No, mire, el problema es, más bien eso hubiera sido bueno si el Poder Ejecutivo actual hubiera tenido para comenzar, porque él empezó con esto, ¿verdad? Así es. Un periodo de sesiones extraordinarias, empezando el gobierno, es la primera vez que se produce, si hubieran tenido listos proyectos de ley importantes. Pero hay que reconocer que el Ejecutivo en esa primera sesión de extraordinaria no mandó nada, no mandó nada significativo, no tenían nada. Esa es la verdad, hay Es que verdad. decirlo con todo. No había nada. ¿Qué mandaron? Algunos proyectos viejos que estaban ahí, pero ellos no habían producido nada. Entonces el problema no es un problema de fecha, no es un problema de producción. No se están produciendo cosas significativas. Don Rolando, muchísimas gracias por ser parte del proyecto de Red Democrática, la voz de la experiencia, para poder conocer los pormenores de una presidencia de un Congreso y las relaciones con Casa Presidencial. Muy agradecido con usted, Jonathan, por la oportunidad que me ha dado y siempre estamos a la hora. No quiero irme sin una pregunta rápida, don Rolando. ¿Qué es eh, lo que más debe preocupar al presidente y qué es lo que menos le debe preocupar al presidente del Congreso? Lo que más le debe preocupar es que la imagen de la Asamblea se mejore, ¿verdad? Ujú. Porque eso sí es parte de lo que él podría hacer, darle una imagen mejor a la Asamblea. Y lo que menos le debe preocupar son los pleitillos internos ahí. Esos pasan rápidamente. Perfecto, muchísimas gracias, don Rolando, y muchísimas gracias a todos ustedes que han estado en sintonía. Vuelvan a revisar el programa. Recuerden, el canal de YouTube de Red Democrática está activo. Con estos ya llevamos más de 360 programas para que usted pueda pues estarlos revisando y compartirlos. Mañana venimos con otro expresidente del Congreso. Esta semana lo estamos dedicando a la Asamblea Legislativa. No se lo pierdan. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Gracias.